Hola, soy Manuel. Y tengo que contarte la historia del día en que intentaron romper el espíritu de Itzel. Lo hicieron con la crueldad más moderna y cobarde que existe, un teléfono móvil y el desprecio de clase. La grabaron saliendo del mar, en su casa, en su santuario, y subieron el vídeo con un texto que todavía me quema por dentro. Cuando no tienes ni para un flotador pero te crees la reina del mar. La humillación se hizo viral en nuestro pequeño pueblo. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿A quien hayan intentado pisotear solo por no tener dinero? Antes de contarte cómo Itzel se enfrentó a esa burla que le hicieron Ricardo y Sofía, comenta de qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el mar, ese mismo mar del que se reían, decide poner a cada uno en su sitio. El vídeo corrió como la pólvora por los móviles de todo Puerto Sacrificio. De repente Itzel no era la chica callada y respetuosa, hija de don Ramiro el pescador. Era la sirenita de charco, el hazmerreír de los ricos y un motivo de lástima para los demás. Itzel vivía en un mundo partido en dos. Por un lado, el de su familia, el de los pescadores que conocían cada corriente y respetaban cada ola. Por otro, el de los resorts de lujo que habían brotado en la costa, trayendo consigo a turistas y a jóvenes locales adinerados que veían la playa como un parque de atracciones privado. Ellos llegaban con sus trajes de neopreno de marca, sus tablas de surf carísimas y sus aires de superioridad. Itzel solo tenía su traje de baño desgastado y un conocimiento del océano que no se puede comprar. Pero su conexión con el mar era algo que ellos jamás entenderían. Su padre no le enseñó a nadar como se enseña un deporte. Le enseñó a escucharlo. Desde niña, aprendió a sentir las corrientes submarinas en la piel, a saber cuándo cambiaría el tiempo, solo con mirar el color del agua o el vuelo de las gaviotas. No aguantaba la respiración por técnica, sino por una calma interior que convertía su cuerpo en parte del océano. Era una sabiduría ancestral, silenciosa, invisible para los que solo valoran lo que brilla y lo que cuesta dinero. Los que la atormentaban eran siempre los mismos: Sofía, la hija del dueño del resort más caro, y su novio, Ricardo, un chico arrogante que se paseaba en su moto acuática como si fuera el dueño de la bahía. Para ellos, la presencia de Itzel era una ofensa. Su habilidad natural, sin equipo, sin alardes, era un insulto silencioso a la superioridad que su dinero les hacía creer que poseían. Humillarla no era solo una diversión cruel. Era una forma de reafirmar su estatus, de recordarle cuál era su lugar en ese nuevo orden social. Ese día, la humillación fue calculada. Mientras ella nadaba lejos de la orilla, con esa fluidez que la caracterizaba, Ricardo la rodeó con la moto acuática. El ruido del motor rompió la paz del mar, y las olas artificiales que creaba la golpeaban, intentando desestabilizarla. Ella lo ignoró con la dignidad de siempre, pero al salir del agua, agotada y con la sal pegada a la piel, los vio. Sofía la esperaba con el móvil en alto, grabándola. La risa de ambos fue lo último que escuchó antes de que su imagen se convirtiera en una burla pública. El vídeo le llegó a su propio móvil, reenviado por alguien que seguramente pensó que era una broma sin importancia. Ver su propio cuerpo, su refugio, convertido en un objeto de mofa, fue como un golpe seco en el estómago. Escuchó la risa de Sofía, una risa que conocía bien, esa que usaba para señalar a cualquiera que no encajara en su mundo de privilegios. La frase, cuando no tienes ni para un flotador, se le clavó en la mente. No era el hecho de no tener un flotador, sino la intención de señalarla como inferior, como si su mera existencia fuera algo de lo que avergonzarse. Al día siguiente, salir a la calle fue una tortura, cada mirada parecía contener una burla silenciosa. Los adolescentes del pueblo, que antes apenas la notaban, ahora la señalaban con la cabeza, y sonreían entre ellos. Pasó por delante de una cafetería, y vio a un grupo de chicas mirando un móvil y riéndose a carcajadas. No tuvo que adivinar qué estaban viendo. Se sintió expuesta, desnuda, como si el vídeo le hubiera arrancado la piel y hubiera dejado al descubierto todas sus inseguridades. La humillación digital se había convertido en un estigma real, palpable en el aire que respiraba. Lo peor, me contó, no eran las burlas directas, sino la lástima. Las señoras mayores del mercado la miraban con compasión, diciéndole: «Ay, mija,
No les hagas caso a esos niños malcriados. Pero esa piedad la hacía sentir aún más pequeña, más frágil. Era una confirmación de que la veían como una víctima indefensa. Incluso algunos pescadores amigos de su padre evitaban su mirada, incómodos, como si no supieran qué decir. El silencio de los que debían entenderla dolía casi tanto como las risas de los que la despreciaban. La soledad se hizo más densa que nunca. Ver a su padre don Ramiro fue lo que casi la rompe. Él no dijo nada cuando ella le contó lo del vídeo. Simplemente se quedó mirando sus manos, esas manos curtidas por el sol y la sal, las mismas que le habían enseñado a respetar el mar. En sus ojos no había decepción, sino una rabia profunda e impotente. Una furia contra un mundo que se reía de lo único que ellos poseían con orgullo: su dignidad y su conocimiento. La humillación de Itzel se había convertido en la ofensa a toda una vida de trabajo honesto, un insulto a su legado. Durante casi una semana, Itzel no se acercó al mar. Lo miraba desde la ventana de su pequeña casa, pero ya no era su santuario. Se había convertido en la escena del crimen, el lugar donde le habían robado la paz. Cada ola que rompía en la orilla parecía susurrar las burlas de Sofía y Ricardo. Pensó en dejarlo para siempre, en buscar un trabajo lejos de la costa, en esconderse donde nadie pudiera recordarle su vergüenza. Por primera vez en su vida, el mar, su confidente y su maestro, le daba miedo. Sentía que ellos habían ganado. El encuentro con ellos fue inevitable en un pueblo tan pequeño. Los vio saliendo de una tienda de artículos de surf, cargados de bolsas con logos caros. Al pasar a su lado, Ricardo le dirigió una sonrisa arrogante y le dijo en voz alta, para que sus amigos lo oyeran: «¿Qué pasa, sirenita? ¿Se te secaron las escamas, o es que el agua de los pobres ya no está a la temperatura ideal?» Sofía soltó una risita cruel. Ese golpe, directo y sin disimulo, fue diferente. No fue una burla a sus espaldas, fue una declaración de poder, una forma de recordarle que ella no valía nada. Esa noche, algo cambió dentro de ella. La humillación se había acumulado hasta un punto en que ya no cabía más vergüenza. Lo que quedó fue una rabia fría y clara. Se acercó a la orilla, bajo la luz de la luna, y miró el mar. Ya no veía en él el recuerdo de la burla, sino el reflejo de su propia fuerza. Ese océano era suyo, le pertenecía de una forma que ellos jamás podrían comprar. No iban a quitárselo. Decidió que al día siguiente volvería a nadar. No para demostrarles nada a ellos, sino para demostrárselo a sí misma. Al día siguiente, con la primera luz, Itzel caminó hacia la orilla. No había alegría en su paso, sino una determinación de acero. Entró en el agua, que la recibió como siempre, sin juicios. Cada brazada era una forma de reclamar su espacio, de lavar la vergüenza. Desde la terraza del resort, Sofía y Ricardo la vieron. En sus rostros no había burla, sino una incredulidad que rápidamente se convirtió en rabia mal disimulada. Para ellos, su presencia en el mar era un acto de desafío, una afrenta a la humillación que creían haberle infligido de forma definitiva. Ricardo no tardó en aparecer, surcando el agua con el rugido de su moto acuática. Intentó repetir la intimidación, rodeándola, creando un torbellino artificial para desestabilizarla. Pero esta vez, Itzel no flaqueó. No malgastó energía luchando contra las olas que él creaba. Simplemente se sumergía un instante antes del impacto, usando la propia turbulencia para impulsarse en otra dirección. Lo hacía con una calma que lo desarmaba, con una eficiencia que convertía su agresión en un espectáculo torpe y ridículo. Él era ruido y fuerza bruta, ella era silencio y conocimiento profundo. Su fracaso en intimidarla solo avivó su furia. Fue entonces cuando apareció una nueva figura. Javier, el socorrista veterano del resort, se acercó en una pequeña lancha de vigilancia, con el ceño fruncido. No era como los otros, no había desprecio en su mirada, sino una preocupación profesional. «Chica, no puedes estar tan lejos sin un chaleco salvavidas», le dijo, su voz firme pero no agresiva. «Es el reglamento del resort. Por tu propia seguridad». Itzel lo miró, viendo en él no a un enemigo, sino a un obstáculo diferente. El muro de las reglas hechas por gente que no entendía el mar como ella lo hacía. Itzel intentó explicarle.
Le dijo que conocía esas aguas mejor que su propia casa, que sentía las corrientes antes de que se formaran. Pero sus palabras chocaban contra un muro de normativas. Javier suspiró, visiblemente incómodo. Lo siento, son las reglas. Si pasa algo, es mi responsabilidad. O te pones un chaleco o tienes que volver a la zona de baño delimitada. La obligó a regresar a la orilla, a la zona poco profunda donde chapoteaban los turistas. Fue una derrota distinta, más sutil y burocrática. La habían expulsado de su propio santuario no con burlas, sino con un reglamento. Esa noche, la cobardía de Ricardo y Sofía tomó una nueva forma, más oscura y peligrosa. Al ver que ni la humillación pública ni las reglas del resort podían quebrar su espíritu, decidieron atacar donde más le dolería. Al amparo de la oscuridad, se deslizaron hasta el pequeño muelle donde don Ramiro amarraba su lancha, el sustento de su familia. Con una navaja, cortaron el manguito de la gasolina del viejo motor y aflojaron varios tornillos clave. No era una broma juvenil, era un acto de maldad pura, calculado para causar un daño real, para hundirlos económicamente. A la mañana siguiente, el desastre se hizo evidente. Don Ramiro, listo para su jornada antes del amanecer, descubrió el sabotaje. No gritó, no maldijo. Se quedó quieto, mirando la manguera cortada y el charco de gasolina iridiscente sobre el agua. Un silencio pesado, cargado de una impotencia ancestral, se apoderó de él. Su única herramienta de trabajo, el legado de su propio padre, había sido profanada. Esa lancha no era solo un objeto, era su dignidad, su capacidad de proveer. Verla inutilizada fue como si le hubieran cortado las manos, dejándolo varado en tierra firme. Itzel lo supo en cuanto vio la expresión de su padre. En ese instante, todas las piezas encajaron, la burla, la intimidación, la expulsión de la playa, todo había conducido a esto. La vergüenza que había sentido se había evaporado por completo, reemplazada por una furia helada y cortante. Esto ya no era sobre ella o su orgullo. Habían cruzado una línea sagrada al atacar a su padre, al amenazar la supervivencia de su familia. Miró la lancha dañada y luego levantó la vista hacia el imponente resort que se alzaba en la distancia. La guerra silenciosa acababa de declararse. No hubo lágrimas ni gritos. Itzel se acercó a la lancha de su padre con una calma que helaba la sangre. Se agachó y tocó la manguera cortada, los dedos rozando el filo preciso del corte. Luego pasó la mano por el charco de gasolina que manchaba la madera del muelle, observando la mancha de colores sobre el agua. No era el gesto de una víctima, sino el de una experta analizando una herida. Su padre la observaba en silencio, viendo cómo la niña frágil desaparecía para dar paso a una mujer con una determinación de acero. No se dijeron nada, pero él entendió la promesa en su mirada. La noticia del sabotaje corrió como el viento por el muelle. Los otros pescadores, hombres de pocas palabras y piel curtida por el sol, empezaron a llegar. No había lástima en sus ojos, sino una indignación compartida. Uno de ellos, el viejo Mateo, amigo de su padre desde la infancia, se acercó con una caja de herramientas. «Lo que necesites, Ramiro». «Esto no se puede quedar así», dijo, su voz ronca por el tabaco y la sal. Esa solidaridad silenciosa fue como un bálsamo para el orgullo herido de don Ramiro y un combustible para la rabia de Itzel. El ataque ya no era contra su familia, era contra todos ellos. Esa tarde, alguien la buscó. Era Javier, el socorrista del resort. Se acercó a ella con la mirada baja, lejos de las miradas curiosas de la playa. «Escucha, sé que no es asunto mío, pero anoche los vi», dijo en voz baja, casi un susurro. A Ricardo y a la chica, Sofía, estaban merodeando por el muelle. No sé qué hicieron, pero estaban aquí. No puedo testificar, perdería mi trabajo, pero tenías que saberlo. No fue una disculpa. Fue un acto de decencia, una pequeña pieza de justicia que le entregó en secreto. La confirmación que necesitaba para saber que su instinto no le fallaba. Con la verdad en sus manos, Itzel supo que el camino convencional estaba cerrado. Ir a la policía sería inútil, el padre de Sofía era el dueño del pueblo, y su dinero silenciaría cualquier acusación. Se dio cuenta de que no podía enfrentarlos en su mundo, el de las influencias y los abogados. Tenía que llevar la batalla a su propio terreno.
Dejó de pensar en cómo reparar la lancha, y empezó a observar el mar con una atención casi febril. Su mirada ya no era la de una nadadora, sino la de una estratega que mide el campo de batalla, esperando el momento perfecto para actuar. Los días siguientes, Itzel se dedicó a prepararse. Se adentraba en el mar al amanecer, cuando el agua aún estaba fría y oscura. Nadaba en las calas más peligrosas, donde las corrientes eran traicioneras y las rocas acechaban bajo la superficie. No era un entrenamiento físico, era una comunión, una forma de afinar sus sentidos hasta el límite. Practicaba sentir el cambio de temperatura, que anunciaba una corriente de fondo. Aguantaba la respiración hasta que sus pulmones ardían, convirtiéndose en una criatura más del océano. Su padre la veía desde la orilla, entendiendo que su hija no buscaba venganza, sino equilibrio. Una extraña quietud se apoderó de Puerto Sacrificio. El aire se volvió denso, pesado, y el cielo adquirió un tono enfermizo al atardecer. Los pescadores más viejos miraban al horizonte y negaban con la cabeza, murmurando sobre el mal tiempo que se avecinaba. Una tormenta tropical, anunciada de forma tardía y con una trayectoria errática, se acercaba a la costa. Para la mayoría, era una amenaza, un motivo para asegurar las barcas y cerrar las ventanas. Para Itzel, que sentía la presión del aire en su piel y el nerviosismo del mar, era una señal. El escenario estaba casi listo. La arrogancia de Ricardo fue la pieza final. Esa misma tarde, mientras el viento empezaba a soplar con más fuerza, él estaba en la playa presumiendo. Mostraba su nueva moto acuática, más grande y ruidosa que la anterior, prometiendo a Sofía y a sus amigos que ninguna tormenta podría con él. «Esto es poder de verdad, no como las barcuchas de estos», gritó, con una risa que el viento se llevó. Itzel lo observó desde la distancia, sin odio, solo con una fría certeza. Sabía que la imprudencia de Ricardo y la furia del mar estaban a punto de encontrarse. Y ella estaría allí para presenciarlo. La tormenta estalló con una furia que silenció todo lo demás. El viento aullaba como un animal herido, y las olas se estrellaban contra la orilla con una violencia que hacía temblar la tierra. Mientras todos corrían a refugiarse, Ricardo, ciego de arrogancia, arrancó su moto acuática. «Esto aguanta más que un huracán», le gritó a Sofía, que lo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. Ignoró las banderas rojas, los gritos de advertencia. Se lanzó al mar embravecido como si fuera a conquistar un dragón, sin entender que él era solo un insecto a punto de ser aplastado por una fuerza ancestral. El mar no tardó en darle su lección de humildad. Una ola, no más grande que las otras sino más astuta, más perversa, lo levantó y lo sacudió. Luego vino la verdadera, un muro de agua oscura que se alzó frente a él. La moto acuática, su símbolo de poder, fue lanzada por los aires como un juguete roto. Ricardo desapareció bajo la espuma. En la orilla, el grito de Sofía fue ahogado por el rugido del océano. El pánico se apoderó de todos. Los servicios de emergencia avisaron por radio que no podían acercarse. Era demasiado peligroso. Estaba solo, perdido en el caos que él mismo había desafiado. Itzel lo vio todo. Vio la moto volcar, vio a Ricardo desaparecer, vio el terror puro en la cara de Sofía, la misma que se había reído de ella. Y mientras todos los demás gritaban o buscaban sus móviles para grabar la tragedia, ella se quedó quieta un instante. No había ni rastro de rencor en su mirada, solo una concentración absoluta. Buscó con los ojos a su padre entre la multitud. Don Ramiro la miró y, sin decir una palabra, asintió. Fue un gesto casi imperceptible, pero para ella fue una bendición, el permiso para hacer lo que solo ella podía hacer. Se lanzó a la carrera hacia el agua, la gente le gritaba que estaba loca, que se iba a matar. Javier, el socorrista, intentó detenerla, pero ella se movió con la agilidad de un animal salvaje. Se zambulló en el mar furioso sin dudarlo. Las primeras olas la golpearon con la fuerza de un martillo, pero no luchó contra ellas. Se sumergió, se dejó llevar, sintiendo la corriente de resaca que arrastraba todo hacia el fondo. En lugar de resistirla, la usó. La convirtió en su aliada, en un impulso que la catapultó mar adentro, hacia el punto exacto donde la vida de Ricardo se estaba apagando. Desde la orilla la escena era irreal. Veían su cabeza aparecer y desaparecer entre las crestas de las olas.
avanzando con una eficiencia que desafiaba la lógica. Javier, con los prismáticos pegados a los ojos, no podía articular palabra. La vio llegar hasta Ricardo, que ya apenas luchaba, un muñeco a merced del oleaje. Con una calma que helaba la sangre, Itzel lo sujetó. Le giró la cabeza para que pudiera respirar y le gritó unas instrucciones cortas y precisas. Le ordenó que dejara de moverse, que confiara en ella. Su voz, firme y clara, cortó el ruido de la tormenta. Comenzó el regreso. No nadaba de forma convencional, sino que usaba una técnica que su padre le había enseñado para moverse en aguas turbulentas. Se colocaba ella y el cuerpo de Ricardo de tal forma que las olas los empujaban hacia la orilla en lugar de hundirlos. Era un baile agotador y peligroso, una conversación con el mar en su idioma más violento. Cada ola era un riesgo y una oportunidad. Lentamente, metro a metro, los fue acercando a la playa, mientras el barco de rescate oficial era todavía un punto lejano e inútil en el horizonte. Cuando sus pies tocaron la arena, se desplomó, arrastrando a un Ricardo inconsciente pero vivo. Cayó de rodillas, exhausta, vomitando agua salada. Un silencio denso, casi sagrado, cayó sobre la playa. El viento seguía soplando, pero las voces humanas se habían extinguido. Sofía corrió hacia ellos, pero se detuvo a un par de metros, con el rostro cubierto de lágrimas que no eran de alivio, sino de una vergüenza abrumadora. El chico que se había burlado de ella por no tener ni un flotador, acababa de ser salvado por su cuerpo, su coraje y su sabiduría. El mar había dictado sentencia. Los paramédicos llegaron y se llevaron a Ricardo, que respiraba con dificultad pero estaba vivo. El padre de Sofía, un hombre imponente que siempre había mirado a los locales por encima del hombro, se abrió paso entre la multitud. No miró a su hija, que sollozaba en un rincón, sino a Itzel. Se acercó a ella y a don Ramiro, que ya estaba a su lado cubriéndola con una toalla seca. El hombre no dijo nada. Solo la miró, y en sus ojos, por primera vez, no había superioridad, sino una mezcla de asombro y una profunda e innegable deuda. El silencio en la playa era más elocuente que cualquier ovación. De Ricardo y Sofía no se supo mucho más. La humillación fue tan pública y la lección tan brutal, que su estatus se desmoronó en cuestión de horas. El vídeo del rescate eclipsó por completo al de la burla. Me contaron que el padre de Sofía la mandó a estudiar a otro país, lejos del escándalo y de la vergüenza que ahora llevaba su nombre. Ricardo, tras recuperarse, vendió la moto acuática y dejó de frecuentar la playa. Su arrogancia se había ahogado en aquella tormenta. Desaparecieron del mapa social del pueblo, convertidos en un fantasma, un recordatorio de que el mar siempre cobra sus deudas. A los pocos días el padre de Sofía buscó a Itzel. La encontró en el muelle ayudando a su padre a reparar el motor de la lancha. Sin rodeos, le ofreció disculpas públicas y un puesto de trabajo. Quería que ella fuera la jefa de seguridad acuática del resort. Tu conocimiento vale más que cualquier título, le dijo, con una voz que había perdido toda su prepotencia. Quiero que enseñes a mi gente, a mis huéspedes, a respetar este lugar como tú lo haces. Le ofreció un sueldo que cambiaría la vida de su familia para siempre. Era una rendición total, una admisión de que el poder real no residía en su dinero. Itzel lo escuchó en silencio, sin mostrar ni sorpresa ni codicia. Miró a su padre y luego al mar antes de responder. Aceptó, pero con sus propias condiciones. Exigió que una parte de la playa, la que siempre había sido de los pescadores, fuera declarada zona protegida, libre de motos acuáticas y turistas ruidosos. Pidió que se creara un fondo con parte de su sueldo para ayudar a los pescadores a mantener sus barcas, y que se contratara a otros jóvenes del pueblo para su equipo. No estaba aceptando un trabajo, estaba firmando un tratado de paz, uno en el que su gente finalmente era respetada. La vida en Puerto Sacrificio cambió. Itzel dejó de ser la chica invisible. Ahora, cuando caminaba por la playa, la gente la saludaba con un respeto que rayaba en la veneración. Los jóvenes que antes se reían de ella ahora se acercaban a preguntarle sobre las mareas. Se convirtió en una leyenda local, la guardiana de la bahía. Pero para ella, el mayor cambio fue interno. La vergüenza se había disuelto, reemplazada por una calma profunda. Había demostrado, no a ellos, sino a sí misma, que su valor no dependía de lo que tenía, sino de lo que era. Una hija del mar, dueña de un saber ancestral. Nunca más volvió a sentir que no pertenecía a ese lugar. El mar y ella eran uno, y ahora su comunidad compartía ese vínculo sagrado.
Su historia no es de venganza, sino de justicia poética, una que nos recuerda que la dignidad no se puede comprar ni humillar. Es una fuerza que, como el océano, puede parecer dormida, pero cuando despierta, es capaz de mover el mundo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, que ha sido pisoteado y necesita recordar su fuerza, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Itzel no terminó con el rescate, ni con el puesto de trabajo, terminó en el silencio que se instaló después. El silencio de Ricardo, que nunca más se atrevió a mirar a nadie a los ojos en la playa. El silencio de Sofía, cuya risa cruel se apagó para siempre en Puerto Sacrificio. Y sobre todo, el nuevo silencio del mar, que ya no era un campo de batalla, sino un espacio donde la balanza se había equilibrado. La frontera invisible entre el resort y el pueblo de pescadores se había disuelto, reemplazada por un respeto ganado a pulso, con el agua salada como testigo. Lo más poderoso que Itzel consiguió no fue el dinero ni el estatus, fue la validación de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Demostró que la sabiduría ancestral, la que se transmite de padres a hijos y se lee en las nubes y en las corrientes, tiene un valor incalculable. No tuvo que aprender el idioma del poder y el dinero para ser escuchada. Al contrario, obligó a ese mundo arrogante a aprender a respetar el suyo. Su victoria no fue ascender en la escala social, sino hacer que la escala entera se derrumbara, mostrando que las verdaderas raíces son más fuertes que cualquier construcción de lujo. Y es que la justicia que trajo el mar no fue una venganza, la venganza habría sido dejar que Ricardo se ahogara, un final rápido y oscuro. La verdadera justicia fue obligarlo a vivir debiéndole la vida a la persona que había intentado destruir. Fue forzar a Sofía a presenciar cómo el objeto de su burla se convertía en una heroína irrefutable. El océano no castigó con la muerte sino con una lección de humildad tan profunda y aplastante como sus propias aguas. Les enseñó, de la forma más brutal, que hay fuerzas que el dinero no puede comprar ni la soberbia puede conquistar. Su historia nos recuerda algo que a menudo olvidamos en un mundo obsesionado con las apariencias. La dignidad no es un adorno, es la columna vertebral del espíritu. Puede ser atacada, insultada e ignorada, pero no puede ser arrebatada a menos que uno mismo la entregue. Itzel la defendió no con gritos, sino con la calma de quien sabe quién es. Su fuerza no estaba en sus músculos, sino en su conexión con algo más grande que ella, en el legado de su padre y en el respeto por su hogar. Es un recordatorio de que a veces, el poder más grande reside en lo que es invisible para los demás. Por eso te he contado esta historia. Porque en un mundo lleno de ruido, humillaciones virales y juicios rápidos, necesitamos recordar dónde reside el verdadero valor. Si crees que alguien necesita escuchar que su fuerza interior es más poderosa que cualquier ofensa externa, compártele este relato. Suscríbete para no perderte más historias como la de Itzel, historias que nos recuerdan que la justicia, a veces, tarda, pero llega con la fuerza de una marea imparable. Gracias por escuchar y por dar voz a quienes, como ella, demuestran que la dignidad es el único tesoro que nadie nos puede quitar.